Hoy en Marketing con Sentido, las 4 claves para hacer una planificación de año estratégica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Marketing con Sentido, el podcast de emprendimiento y marketing digital para los profesionales, para los emprendedores y emprendedoras del desarrollo personal, el bienestar y la salud. Si este es tu caso, como siempre, te invito a unirte a esta comunidad, a este podcast Emprender con Sentido, para que encuentres tu hoja de ruta que te permita vivir plenamente de tu vocación. Hoy estamos también en un momento especial de lo que es este comienzo de cuarta temporada de Marketing con Sentido, porque cerramos este ciclo de 4 episodios especiales que hemos hecho entre el final y el principio de este nuevo año, en lo que hemos denominado balance y planificación de año estratégica y consciente. En este caso, en este episodio de Marketing con Sentido, también tengo el gusto y el placer de estar acompañado por mi compañera Lola, así que permíteme que la dé la bienvenida y le agradezco que esté aquí. Hola Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rafa, hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido para ti y cómo está siendo este arranque de año? Hoy que hablamos precisamente, hoy que cerramos este ciclo de 4 episodios especiales con lo que va a ser esta visión o esta planificación de año estratégica, ¿cómo has comenzado tú tu año? Cuéntame. Pues he empezado a tope con mucho foco, ¿no? En esta planificación que hicimos a final de año y bueno, pues ya sobre la agenda intentando seguir, ¿no? El timing de toda esa planificación que nos hemos hecho para, sobre todo para este primer trimestre. Pero bueno, muy motivada y intentando atendernos al guión, a esa Pues hoja de ruta. Pues precisamente atendiendo a este guión, yo creo que Lola tenías algo que queríamos compartir, ¿no? De eso que hemos planificado en lo que es esta nueva temporada y especialmente entre las cosas estratégicas que hemos definido para este primer trimestre, creo que hay algo que tienes que contar que a nuestra audiencia le gustará conocer o por lo menos vamos a adelantarles un poco de qué se trata. Claro, sí, que sí, pues me hace mucha ilusión, ¿no? Compartir este nuevo proyecto, vamos a decir, ¿no? O esta nueva sección, ¿no? De crear una comunidad, ¿no? Que es algo que teníamos muchas ganas de crear una comunidad de emprender con sentido, una comunidad para emprendedores con un propósito claro, ¿no? Emprendedores que quieren vivir plenamente de su vocación, de ayuda a los demás, que quieren emprender en coherencia con sus valores por supuesto, lograr el éxito, pero con una vida en equilibrio. Así que, bueno, enseguida estará disponible, ¿no? Bueno, pues deseando de que todos aquellos que nos unan y lo deseen se unan a nuestra comunidad. Pues seguro que sí. Pues nada, lo que os ha adelantado Lola, simplemente daros ya el nombre de que llevará esa comunidad, que se llamará Comunidad Emprendedores con Sentido, a la que tendréis acceso todos y todas de una forma totalmente gratuita y que en muy poco tiempo, probablemente a finales de la semana que viene, os haremos conocedores de ella y donde estoy seguro que os vais a sentir, bueno, pues como en casa, como en familia, con una cantidad de recursos que os vamos a dar y también con un sentido de crear una comunidad de personas que compartimos pues una misma visión de lo que es el emprendimiento. Así que, como decía Lola, estamos como muy ilusionados por hacerlo ya público y que te unas a esta comunidad, que seguro te vas a sentir muy arropado. Mira, y en este sentido precisamente, hablando de lo que es esta nueva iniciativa, nuestra planificación del de este año 2024, a través de esta comunidad, lo que quería apostillar, lo importante que es precisamente que entiendas que como emprendedor en solitario necesitas sentirte bien acompañado, que esto debe ser dentro de tu planificación. Yo creo que debe ser una de las cuestiones clave que debes plantearte, cómo este 2024, para hacer que tus metas y tus proyectos y tu propósito se puedan cumplir, hay una cuestión esencial que es sentirte arropado. Sabemos lo difícil, lo duro que es emprender en solitario, que es el caso del 99% de las personas que estéis dentro del sector del desarrollo personal, el bienestar o la salud. Por eso mismo lo que te animamos es que
acojas y utilices estas herramientas de acompañamiento y de apoyo, ya sea pues a través de una comunidad como la que te vamos a presentar, o ya sea también a través del acompañamiento, a través de un programa de mentoría, de formación como de los que Lola y yo te hablamos y que te podemos servir, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a enfocar ya lo que es el episodio de hoy, que está centrado precisamente en las 4 claves para hacer una planificación de año estratégica en tu negocio, en tu proyecto de desarrollo personal, bienestar y salud. Como te decíamos, este es el 4.º episodio de esta serie especial que hemos hecho de balance y planificación estratégica y consciente. Y lo primero que te tendría que decir es que en realidad cuando llegues a este punto es porque has transitado por los otros 3 episodios de lo que hemos hablado en los 3 episodios anteriores, ¿vale? Así que si no lo has hecho, mi recomendación lo primero es que recurras a ello. Te vamos a dejar el enlace de cada uno de estos episodios en la descripción del episodio de hoy. Pero yo te recomendaría que antes de hacer la planificación fueras hacia atrás y comenzaras a hacer un poco lo que te digo, todos los ejercicios y a ver un poco, a poner en práctica las claves que yo también te he compartido, ¿no? Porque lo que te quería decir en primer lugar es que para hacer una planificación estratégica lo más importante es especialmente hacer lo que yo te decía en el último episodio, en el segundo de estos 4 episodios, cuando yo te hablaba de lo que era hacer un balance estratégico y productivo, ¿vale? Para hacer tu planificación necesitas partir de lo que es tu punto de situación, tu punto de realidad, saber lo que has conseguido y lo que no has conseguido y a partir de ahí definir de ese punto de situación, definir lo que son tus objetivos y cuál es tu planificación para el siguiente año, ¿vale? Así que eso es importante. No partas de cero, haz primero ese balance, ¿vale? Y dicho esto, pues vamos a entrar directamente en lo que serían para mí las 4 claves fundamentales para hacer una planificación de año estratégica. La primera, más obvia y evidente, es establecer objetivos claros y medibles. Esto, que como otras veces digo sobre otras cuestiones puede parecer de perogrullo, se olvida con demasiada frecuencia. Muchas veces arrancamos el año con una inercia de acciones cuando ni siquiera hemos definido objetivos. Normalmente los objetivos, el problema que suelen tener y no se llegan a cumplir es porque son demasiado ambiguos y vagos y son poco específicos, ¿no? Entonces, en este sentido es donde tienes que hacer un ejercicio de aterrizar al máximo lo que son estos objetivos, ¿vale? Y también, no sé cómo decirlo, ni establecer demasiados objetivos, ni centrarlos solamente en una cuestión simplista de un número, ¿vale? Ahora te descubriré más cómo podemos clasificar o cómo podemos hacer este tipo o establecer este tipo de objetivos claros y medibles. Sí, Rafa, es uno de los problemas que tenemos general casi todos, ¿no? Cuando queremos, bueno, pues nos ponemos una meta, un objetivo, como tú dices, que a veces son poco específicos, ¿no? Y por eso nos cuesta más conseguir esa meta, ¿no? Porque no hay un foco claro a conseguir. Entonces, ¿cómo deben de ser de específicos estos objetivos, ¿no? Más allá de un resultado final, ¿no? ¿Qué forma tenemos de establecer objetivos inteligentes? Cuéntanos. Bueno, pues como decía, para mí los objetivos sobre todo creo que hay que definirlos o yo los clasifico como en 2 tipologías, por decirlo de la manera, o 2 tipos, ¿no? Los que son cuantitativos y los que son cualitativos. Cuando digo cuantitativo seguramente es lo más, recurre a nuestra mente lo más evidente. Como decía al principio, lo que tienen que ser es, bueno, lo más concretos y específicos posibles, ¿no? Que no se quiere decir, bueno, pues este año es que quiero que me vaya mucho mejor que el año pasado, no es que este año incluso decir quiero duplicar el número de clientes. Yo lo que animo es que primero definamos, como te decía, esos objetivos cuantitativos, que en primer lugar puede estar definido por un objetivo directamente de volumen de negocio. De volumen de negocio que primero deberías poner como una cifra concreta, sería tu primer objetivo cuantitativo claro. Es decir, partiendo, como te decía, del balance y de lo que has conseguido el año anterior, lo primero que debías poner en tu objetivo cuantitativo es decir, qué cifra de negocio, qué facturación quiero alcanzar este año, ¿vale? A partir de ahí, fíjate lo que te digo, como este objetivo principal, yo lo que establecería serían otra serie de objetivos que en realidad son los que te acercan a ese objetivo, que puede ser el número de clientes, el número de venta de programas,
todo este tipo de cuestiones que en realidad son acciones u objetivos que te llevan a conseguir el objetivo principal, cuantitativo principal, ¿vale? Luego, por otra parte, cuando yo hablo de objetivos cualitativos, son aquellos que a lo mejor no se pueden definir en una cifra concreta, pero que tienen que ver también con una serie de, no sé cómo decirlo, de metas desde tipo profesional que te acercan a ese objetivo principal, pero también que te acercan a otras cuestiones de las que hemos hablado, por ejemplo, en estos episodios anteriores, ¿no? Es decir, que te dicen cómo quieres conseguir ese objetivo, o cómo lo vas a lograr, o cómo va a haber de coherencia entre ese objetivo y la vida que tú quieres vivir, ¿no? Cuando pueden ser objetivos cualitativos, puede ser que sean del tipo, por ejemplo, oye, pues quiero ser un referente en mi nicho sobre esta especialidad que tengo, ¿vale? O, y eso a lo mejor no es un objetivo tan cuantitativo. O, por ejemplo, otro objetivo cualitativo, es decir, oye, pues quiero subir el nivel de mis programas o de mis procesos o de mis terapias, los quiero llevar a otro nivel, por ejemplo. Bueno, pues eso sería también otro objetivo cualitativo. O, por ejemplo, si enfocáramos en el tipo de cliente, un objetivo cualitativo puede ser, oye, quiero dejar de trabajar para un tipo de cliente que me genera menos, o que él está menos comprometido o que me genera menos procesos, menos satisfacción en los procesos, y quiero alcanzar otro tipo de cliente que sea más comprometido, que me reconozca mejor mis servicios y por lo tanto me pague más por mis servicios. No sé si con estos ejemplos Lola ha sido lo suficientemente claro y explícito en ese tipo de objetivos, ¿no?, que podemos definir. Sí, totalmente. Yo creo que ha quedado bastante claro la diferencia entre esos objetivos cuantitativos y cualitativos y que ambos deben de formar parte de nuestra planificación. Fenomenal, pues me alegro de que así sea. Y ya entonces ahora vamos directamente al segundo paso, es decir, para conseguir esos objetivos, que sería la clave uno, haberlos definido de forma clara, clasificados, y una vez más voy a insistir, no te satures de objetivos, ¿vale? Establece como cuantitativos 3 y a lo mejor como cualitativos otros 3, no te vayas a mucho más. Ahora lo que tienes que definir son las estrategias y las acciones para alcanzar ese objetivo. Si no has definido bien tu objetivo, es difícil que haya acciones y estrategias coherentes, ¿no? Por eso es importante que todo esto sea un plan de forma, no sé cómo decirlo, coherente, consecutiva de pasos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema aquí principalmente cuando la gente establece estrategias y acciones? Bueno, la realidad es que muchas veces lo que se confunde es lo táctico con lo estratégico, ¿no? Y esto es lo que en muchas ocasiones también hace que se pierda demasiado tiempo en hacer acciones que no llevan a ningún lado. Lo primero que la gente debe entender es precisamente esta diferenciación que existe, lo que tiene acciones de carácter estratégico son más amplias, que en realidad son las que son pilares para alcanzar sus objetivos, y después las tácticas, que son las que en realidad son acciones que apoyan esa definición de estrategias, ¿vale? Que serían parte de esa estrategia o estrategias principales, ¿vale? Y esto es importante porque yo diría que la mayoría de los casos esto no se hace así. La mayoría de los casos se pasa directamente de un objetivo a definir muchas acciones, como te decía, tácticas o específicas, sin que exista en realidad una visión pues, inteligente y estratégica sobre por qué esas acciones realmente, si sí o si no, ayudan a conseguir ese objetivo, ¿no? Si me permites, Rafa, para aclarar este tema, ¿no? ¿Podrías poner un ejemplo que nos diera una idea pues, más clara, ¿no? De la diferencia entre lo que es una estrategia y tácticas, ¿no? Efectivamente, sí, sí, pues mira, el ejemplo que te voy a poner va a ser partiendo precisamente de la clave número uno, que era establecer un objetivo concreto. Vamos a poner la situación que nos fijamos en uno de los objetivos cuantitativos, el principal, que sería el objetivo de negocio. Imaginemos que eres una profesional de desarrollo personal y te has puesto como objetivo cuantitativo, como cifra de negocio para este año, alcanzar los 80.000 euros de facturación, ¿vale? A partir de ahí, evidentemente, empezaríamos a entrar en la clave número dos. ¿Qué estrategias y acciones vas a hacer para conseguirlo? Vale, entonces lo primero que tienes que preguntarte es decir eso, ¿cómo lo voy a alcanzar? La pregunta o la respuesta primera que deberías hacerte para alcanzar esa cifra sería, ¿a través de qué soluciones, programas, servicios voy a alcanzar
ese objetivo, ¿no? Sería lo primero. Entonces, la primera cuestión estratégica que uno se debe plantear sería, ¿tengo soluciones creadas, sí o no? Y las soluciones creadas que tengo, vuelvo a insistir, ya sean servicios, programas, talleres, lo que sea, infoproductos, cómo las tengo creadas y cómo me pueden ayudar a hacer alcanzar ese objetivo. Desde el punto de vista de acción estratégica, si no las tengo, las deberé crear. Si las tengo, pero cuando yo hago un cálculo de cómo me ayudan o no me ayudan a conseguir ese objetivo, veo que a lo mejor me va a costar demasiado, tus primeras acciones estratégicas tienen que ser redefinir todo tu sistema, o como digo yo, el ecosistema de soluciones o de programas. Esto sería, para empezar, una acción estratégica. Mientras que la mayoría de los casos, por ir a la realidad de lo que suele ocurrir, Lola, es que la mayoría de la gente, aun partiendo de un objetivo concreto de volumen de negocio, en muchísimos casos lo que pasa directamente es decir, ¿qué voy a hacer para conseguir clientes? Imagínate, para vender sesiones que me ayuden a alcanzar ese objetivo. Dices, joder, te has saltado por medio una visión estratégica fundamental. Es como realmente vas a alcanzar, con qué herramientas tuyas te va a ser más fácil alcanzar ese objetivo, ¿vale? A partir de ahí, como te decía, en ese caso concreto que decía, si tú ya tienes que dar las soluciones, vendría otro nivel de estrategia secundaria. Es decir, oye, ¿qué sistema de atracción de clientes voy a implementar o voy a desarrollar para conseguir realmente vender esas soluciones? Que era, acuérdate, un poco la visión estratégica de primer nivel, a qué sistema de atracción voy a tener para conseguir vender, por ejemplo, esas soluciones que me alcanzan a mi cifra, ¿vale? Y cuando ya pasamos a otro nivel, descenderíamos otro escalón más, estaríamos ya en una dimensión más de acciones, más tácticas, serían definir todas las piezas que complementan ese sistema de que hemos hablado y que trabajan de forma clara para ese sistema. Entonces, a partir de ahí puedes decir, mira, pues para conseguir, como ya he definido mi sistema de atracción de clientes, en mi sistema de atracción de clientes, pues imaginemos decir, oye, lo que voy a hacer es precisamente, imaginemos un webinar, una masterclass que tenga relación con eso que voy a con esos programas principal que voy a vender y que me acercan, ¿vale? Bueno, pues evidentemente decir, ahí estaría decir la creación de ese webinar, pero luego tendrías que pensar, oye, ¿cómo voy a dar a conocer ese webinar, a través de qué sistemas de visibilidad orgánica o pagada lo voy a hacer, ¿vale? Si te das cuenta, lo que estamos haciendo es establecer una serie de acciones y estrategias en coherencia con un objetivo, es decir, de una forma lógica e inteligente. Mientras en la mayoría de los casos lo que ocurre, Lola, es que se establecen conjuntos de acciones que no tienen en sí ninguna cohesión. Simplemente se trabaja bajo la supuesta visión estratégica, es decir, necesito mucha visibilidad, que mucha gente me conozca y así habrá más probabilidades de que la gente me llame. Bueno, pues eso es como una estrategia muy de matar moscas a cañonazos y poco refinada, vamos a decirlo así, o poco precisa. Yo creo que a partir de ahí, seguramente a través del ejemplo que te he contado, Lola, será más fácil para quien nos oye entender la diferenciación entre lo que es acciones estratégicas y las acciones tácticas. Dímelo tú, si ha sido así, si te ha quedado claro a ti. Me ha quedado claro y bueno, ahora yo tengo mucha claridad sobre ese respecto, porque es nuestra forma de trabajar, pero la verdad es que cuando empecé pues con mi proyecto personal, la verdad es que me pasaba pues todo lo que tú estabas diciendo, todo lo contrario, ¿no? Pues eso no tenía una solución creada, no tenía una estrategia clara y como tú dices, pues voy haciendo por aquí y por allá a ver si hay suerte, ¿no? Entonces, pues está claro bueno, que lo has explicado muy bien, ¿no? Tener esa solución, o sea, ese objetivo, esa solución para, bueno, plantear esas estrategias y esas tácticas. Bueno, pues llegar a tener éxito con tu proyecto emprendedor y no perderte en el camino, como yo digo. Sí, que eso es objetivamente lo que le suele pasar a la mayoría de las personas y durante todos los años, como si fuera un poco no el día de la marmota, el año de la marmota. Es decir, lo que suele ocurrir muchas veces es que no hay evolución, es todo cíclico, pero ¿por qué ocurre esto? Es decir, todos los años los mismos errores, todos los años la sensación de que he hecho un montón de cosas, pero bueno, ¿por qué es esto? Precisamente por cómo no has iniciado el año, por no haber establecido esa visión estratégica, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el pararse, planificar, lo que te digo, objetivos,
planificación estratégica que te diga, que te haga ver claro en un mapa cómo puedes alcanzar esos objetivos. Y esto nos llevaría precisamente a la tercera clave, que tiene que ver también con las otras dos anteriores. Establecido objetivos, establecido una serie de acciones estratégicas y tácticas, ahora llega la hora de preguntarse qué recursos voy a destinar para conseguir implementar esas estrategias y, por tanto, alcanzar esos objetivos. ¿Vale? En este sentido, esta es otra de las patas clave que suele ocurrir muchas veces, que hay un gran déficit sobre esto, que tiene que ver en la no asignación de recursos o en la asignación de recursos de forma improvisada. Y esto normalmente nos lleva a consecuencias no demasiado buenas. Y fíjate, y esto también es un síntoma muy característico de lo que es nuestro nicho, Lola, de lo que es el nicho del profesional, emprendedor, del desarrollo personal, el bienestar o la salud, que tiene que ver, para mí, esta clave número 3 de asignación de recursos tiene que ver mucho con algo de lo que tú hablas de forma recurrente y que en nuestros programas también trabajas especialmente, que es la mentalidad emprendedora. Esto va muy relacionado con esto. ¿Por qué va relacionado con esto? Cuando se tiene una mentalidad emprendedora, lo primero que hay que hacer es entender que lo que tienes entre manos es un negocio, ¿vale? No es una afición ni un entretenimiento. Lo que tienes entre manos es un negocio del que quieres hacer una forma de vida. Y si entiendes, como tienes que entender, que esto es un negocio y que quieres hacer de ello, lo que digo, una vida plena, lo que primero entenderás que, como todo negocio, tienes que asignar recursos, ¿eh?, para conseguir que eso se convierta en una realidad. No existe ningún negocio, eso, como te digo, son aficiones, son experimentos de laboratorio, que se pueda alcanzar una serie de objetivos o metas si no hay una asignación de recursos. Pues estoy totalmente de acuerdo, Rafa. La mayoría de los profesionales de este sector, ¿no? Sentimos que somos profesionales y que no tenemos un negocio. Y ese cambio de profesional a empresario, vamos a decir, de sentir que tienes un negocio, que eres un emprendedor, es fundamental para tener éxito en tu negocio y llevar a cabo todas las acciones que son necesarias bueno, pues para llevar adelante tu negocio con éxito. Sí, eso, si me permites, simplemente por apuntillar una cosa más, que es muy sencillo, que parece a veces que la palabra negocio a los profesionales de nuestro sector se les hace muy grande, ¿no? Dice, yo no tengo negocio, si yo soy solo. Bueno, pero tiene que ver mucho, como decíamos, Lola, con esa mentalidad que tú trabajas, ¿no? Y para que la gente lo entienda de una forma muy sencilla, que esto seguramente llega mucho más directamente al corazón de este tipo de emprendedor. Es decir, lo que te estamos diciendo ni más ni menos es que te profesionalices, ¿vale? Cuando a la gente le hablas de nivel de profesionalización, yo creo que en general todos somos muy sensibles, y lo que hay que hacerles ver es decir, mira, no te estamos diciendo que te conviertas en Rockefeller de la noche a la mañana, sino que todas estas acciones y es establecer recursos es ser más profesional, ni más ni menos. Es decir, lo que digo es dejar de ser emprendedor de salón a ser emprendedor de verdad, independientemente de la estructura que tengas. Eso significa ser más profesional. Exacto, pensamos que, bueno, pues que como ya tenemos nuestros conocimientos, pues que con unas pocas acciones como unos cuantos posts en Instagram o darnos un poco de visibilidad, ya con eso vamos a conseguir los clientes o un sistema, ¿no? Un sistema de venta, pues, y no, nada más lejos de la realidad, como seguro que muchos de los que nos escuchan habrán podido comprobar, ¿no? Y probablemente por eso estén aquí, ¿no? Porque no consiguen las ventas que les gustaría, sobre todo para poder vivir de su vocación, ¿no? De su proyecto. Ujú. Así es. Mira, una de las cosas que quería decir a este respecto, Lola, cuando hablamos de recursos, lo mismo. Seguramente cuando yo hablo de recursos, la gente inmediatamente, clink, 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 le está saltando la caja registradora en la cabeza, ¿no? Está pensando en cifra, en inversión, por supuesto, pero déjame que haga también una aproximación, que cuando es una clasificación de tipo de recursos, que es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablo de recursos, me refiero a estos tres tipos de recursos que la gente debería plantearse en su planificación, ¿vale? El primer recurso fundamental, el primero, fíjate lo que te digo, que la gente debería plantearse, tiene que ver con el tiempo, ¿vale? Porque es uno de los, para mí, es el recurso más sensible que existe a la hora de
llevar a cabo, como decíamos, esas estrategias, esas acciones clave y tácticas que nos acercan a nuestro objetivo. Lo primero que uno debe ver con realismo y sobre el papel es qué disponibilidad de tiempo tiene. De forma realista, sabemos que en nuestro sector hay un volumen muy alto de emprendedores que compatibilizan su actividad con otra actividad. ¿Vale? Entonces, es decir, tú te puedes poner los objetivos de Superman, pero si tú no has tenido en cuenta, en primer lugar, cuál es tu recurso de tiempo, insisto, los primeros de tiempo, luego hablaremos del tema de dinero. Tienes que plantearte decir, oye, ¿cuál es mi realidad? Si le puedo dedicar 2, 3, 4, 6, 8 horas en mi día, en mi semana, el conjunto de horas. Esto, de hecho, es una cosa, por ejemplo, que como bien sabes, yo trabajo también en los procesos de mentoría. Cuando la gente, después de una primera sesión de aproximación, un poco lo que digo yo de escáner de situación, una de las cosas que se pregunta es decir, oye, ¿cuáles son tus recursos a todos los niveles? ¿No? Y el tiempo es fundamental, porque si no, a veces lo que establecemos son estrategias poco realistas. Y es muchísimo más importante tener una estrategia sostenible, aunque sea más larga en el tiempo, pero que esté ajustada a nuestra realidad de vida, que ponerse objetivos muy ambiciosos que, mira, que como quien dice al segundo día de carrera vas a estar con la lengua afuera y abandonando la carrera. Entonces, esto es lo primero, muy importante, definir cuáles son de forma realista tus recursos de tiempo. Segundo tipo de recursos que tienes que tener en cuenta y que en tu planificación debes evaluar son los recursos de crecimiento profesional. Podríamos decir personal también, pero ¿a qué me refiero con esto? Bueno, oye, ¿qué te vas a dedicar en cuanto a recursos como mentorías, formaciones, habilidades de negocio y también qué recursos vas a poner a nivel, vamos a decir así, recursos humanos, ¿no? De colaboradores o ayudas o de tu propio proyecto vas a poner para que conseguir lo que te decía, llevar a cabo esas estrategias o poder hacerlas con mayor solvencia. Esto es importante, ¿vale? Una vez más, otro de los síntomas del solo emprendedor, pensar que podemos hacerlo todos nosotros de cualquier manera y que además y que lo vamos a aprender todo y que yo soy Juan Palomo y que me voy a hacer 30 cursos de no sé qué. Bueno, pues esto es una de las cosas desde el punto de vista estratégico que deberías plantearte. ¿Realmente vas a hacer todas esas acciones? Ser realista. Mira otra vez al balance del año pasado. ¿Lo hiciste el año pasado? ¿Lo vas a hacer este? O quizá para ti sería mucho más rentable decir, oye, lo que voy a invertir es en un profesional que me enseñe, que me diga o que me marque el camino, por ejemplo, ¿vale? Esto sería muy importante. Luego, los recursos de crecimiento profesional son importantes. También puede haber en este tipo de recursos que tienen que ver, evidentemente, con tu propia capacitación técnica, no solamente de negocio, de emprendimiento, de marketing, sino que tengan que ver con, oye, con la mejora de tus servicios. Y por último, y lo he puesto muy a propósito en este lugar, estarían lo que son los recursos económicos, ¿vale? Evidentemente es importante que inversiones en marketing, en herramientas y evidentemente, como decíamos, hay en la inversión para esos recursos de crecimiento profesional que necesitas, ¿vale? Todo esto es importante, establecer esa inversión, definir una cantidad. Está fenomenal, Rafa. A mí lo que me gustaría también decir, y es que en esa asignación de recursos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Sobre todo los de tiempo, ¿no? Los de crecimiento personal, ¿no? La importancia que tienen, ¿no? Para la integración, ¿no? Bueno, de nuestro proyecto en nuestra vida personal. Y que no hay que olvidar que hay que dejar ese tiempo, ¿no? Para no solo hay que pensar en la parte de proyecto profesional, sino también en la parte de vida personal, ¿no? De bienestar, ¿no? Que no hay que olvidarse que tenemos que ponernos a nosotros en el centro siempre, ¿vale? Y nuestro proyecto es un satélite, ¿no? Como cualquier área de nuestra vida, ¿no? Porque si no nos convertimos en un esclavo de nuestro proyecto y como le pasa a muchos emprendedores, ¿no? Que acaban el año exhaustos, porque lo que para ellos lo más importante es su proyecto profesional y descuidan la parte de cuidado, de desarrollo personal, ¿no? De crecimiento. Entonces, Mm. siempre, pues eso, recalcando que primero nosotros, ¿vale? Y luego el resto, tan importante como nosotros también.
Mira, en este sentido, igual apuntar dos cosas sobre esta asignación de recursos y ese carácter de recursos que tú estás enfocando, ¿no? Que tiene que ver también con esos recursos hacia nosotros mismos de desarrollo personal o de autocuidado de bienestar. En primer lugar, esto puede hacer de forma determinante, tú dices, que acabes el año agotado. Bueno, pues esto puede hacer que sí o que no, ni siquiera acabes el año. ¿Vale? Porque hay mucha gente que te quiere decir que lo que te decía, abandona la carrera precisamente por no haber definido los recursos, no solamente de los que yo estaba hablando desde el punto de vista más de táctico o estratégico de negocio o de inversión a ese nivel, ¿no? Sino también de los, evidentemente, de lo que tú estás diciendo, que son fundamentales. Es decir, cuando hablamos de recursos, tiene que haber incluso los recursos de esfuerzo, los recursos de energía, los recursos que vas a darte a ti mismo para tener esa capacidad de tirar para adelante, ¿no? Entonces también vamos a decirlo así, podrían ser los recursos de descanso, los recursos de disfrute que te vas a dar tú y los recursos de autocuidado. Eso es muy, muy determinante en lo que son la consecución de objetivos. No solamente todas las acciones que yo te digo que tienes que llevar a cabo, sino también precisamente toda esa parte que dices, oye, ¿cómo me voy a cuidar? Voy a decirlo así, en todos los aspectos, para conseguir llevar a cabo mis metas. Eso está claro. Y la otra cuestión que quería señalar es que, mira, siempre la asignación planificada de recursos lo que ayuda principalmente es porque la gente normalmente no lo hace por una cuestión que tiene que ver mucho con mentalidad de escasez, porque la gente dice, a ver qué me ahorro. Bueno, pues yo lo que te quiero decir a ti que me escuchas, si piensas que negando una cantidad de inversión en tu negocio vas a ahorrar más, no ocurre así. En todos los casos, cuando tú no asignas una partida, vas a gastar más y lo vas a hacer además de forma inconsciente, lo cual da muchísima más rabia. Sin embargo, tú lo que consigues cuando haces una asignación de recursos de todo tipo, tiempo, económicos, ¿vale? Como hemos hablado, de forma planificada, lo que vas a conseguir es primero convertir lo que es un gasto en inversión. Y en segundo lugar, lo que te va a ayudar en el fondo es ahorrar dinero. Pues después de estas tres claves, solamente me queda compartiros la última, la cuarta de las claves, que tiene que ver con la evaluación y la flexibilidad en adaptación constante de lo que es precisamente la puesta en marcha de estas estrategias, ¿vale? Sé que esto puede sonar de alguna manera contradictorio, pero no lo es. Es decir, en los negocios hay que tener claro que tú tienes que definir, por eso decía lo importante, la importancia de saber distinguir entre lo estratégico y lo táctico. Tú tienes que ser fiel, tienes que haber pensado bien cuál es tu estrategia y te tienes que mantener fiel a esa estrategia, ¿vale? Pensar que además las estrategias muchas veces lo que conllevan para su consecución o para que la consecución de objetivos es realmente dejarlas trabajar, ¿vale? Pero una cosa distinta son las acciones. Tú has podido plantear, como te decía antes, una serie de acciones tácticas que responden a una estrategia principal, pero que también tienes que tener flexibilidad, no te agotes, no te desgastes, no seas obstinado. Si tú pones esas acciones en marcha, las pruebas durante un trimestre, por ejemplo, y ves que no te han dado los resultados que tú esperabas o que no ayudan a alimentar de forma clara tu estrategia y por tanto tu objetivo, bueno, plantéatelo para, mide, no te dejes llevar simplemente por sensaciones, intenta tener indicadores de medición claros, defínelos de forma clara, que dices, oye, el número de clientes, número de gente que ha intentado contactar conmigo o no ha contactado, y por favor, una vez más, salte de la tiranía de lo que es simplemente la alimentación de tu ego a través de indicadores de satisfacción rápida de si en Instagram me han dado 10 likes o tengo 10 seguidores más. Puede ser un indicador, pero desde luego créeme que no es el más importante, no es estratégico para nada. Pero en cualquier caso, plantéate periodos de medición, de balance, de análisis y de decir, bueno, si esto no ha funcionado, coger directamente el cuchillo, cortar sin miedo y volver y probar otra serie de cuestiones que sigan alimentando esa estrategia, ¿vale? Por eso te decía, hay que mantenerse, hay que mantenerse a la vez fiel a una estrategia y ser constante, pero a la vez con la flexibilidad y con la inteligencia de medir, de ver aquello que funciona y que no funciona y si es necesario, pues cambiarlo, no hay ningún problema. Si me permites, Rafa, también me gustaría hablar de esa flexibilidad en cuanto a evaluar el coste de determinadas acciones planificadas en nuestro bienestar.
y bueno, tener también ese termómetro vital sobre nuestro emprendimiento para saber detectar pues desgaste de energía, por estrés, por ansiedad, ¿no? Y preguntarnos, ¿no? Hacernos llevar esa mirada hacia el interior, como siempre digo, escucharnos, ¿no? Por la necesidad de implementar ciertos hábitos que precisamente mejoren nuestro bienestar, descanso, foco y equilibrio emocional, porque siempre, siempre, siempre va a repercutir en nuestro negocio positivamente, en la creatividad, en tener más energía vital, ¿no? En muchísimas cosas que de las que ya hemos hablado en otros momentos. Así es, está claro, Lola. Precisamente es eso, ¿no? Es decir, antes también estábamos al final de la clave número 3, estamos comentando sobre ese tipo de aspectos, ¿no? Esa asignación de recursos que nos ayudan a estar bien nosotros para que nuestro negocio pueda estar bien. Si nosotros no estamos bien, no va a estar bien nuestro negocio. Y efectivamente, en esa medición que tenemos de esos indicadores, igual que los hay de negocio, los tiene que haber personas en relación con negocio. Cuando tú en un momento determinado, y eso sí se debería ser precisamente también cada trimestre, hacerte esas preguntas también de medición, decir, bueno, he conseguido clientes, no he conseguido clientes, los he conseguido a qué coste personal. Establecí, por ejemplo, que iba a dedicar una serie de horas de trabajo, las he multiplicado por 3 por 4 como si no las has dedicado, también hay que verlo, ¿no? Es decir, también tener un ejercicio de honestidad, a veces también puede haber una carencia de esfuerzo. No solamente un exceso, pero ver, decir, oye, también evaluar, decir, oye, cómo estoy en mi nivel de estrés, cómo estoy, qué sacrificios está habiendo alrededor de mi entorno precisamente por tener un nivel de estrés muy elevado, de ansiedad, hacerlo, ser franco con uno mismo y a partir de ahí, evidentemente, tomar acción y tomar soluciones porque, una vez más, ya está, en lo profesional, en este sector, en esta forma de emprender, va claramente implícito lo personal. Bueno, pues hasta aquí las 4 claves para hacer esa planificación estratégica de año. Espero que de verdad te hayan sido útiles y déjame simplemente que te las recuerde una vez más. La primera clave, mira, define objetivos lo más concretos y específicos posibles. Sé realista, parte, como te decía, de lo que ha sido tu punto de situación. Haz ese balance. Si no lo has hecho en los episodios anteriores que te hemos ayudado a hacerlo, una vez más, te insisto, revisa esos episodios, plantéatelo tanto desde la parte consciente que te invitaba Lola a hacerlo, que tiene que ver mucho con esa alineación profesional-personal, como desde la parte más estratégica de negocio que yo te invitaba a hacer. No necesitas hacerlo de forma muy compleja, lo puedes hacer como quien dice en una tarde y el beneficio es claro. Una vez que has establecido esos objetivos claros para ese año, acuérdate, objetivos cuantitativos y cualitativos, define qué tipo de estrategias y tácticas, sabiendo diferenciar esos dos niveles que te he dicho, fundamental, lo estratégico de lo táctico siempre al servicio de lo estratégico. Tercera clave, ¿qué recursos vas a asignar para conseguirlo? Recursos de todo tipo, acuérdate, lo primero, tu tiempo. ¿Qué realidad de tiempo tienes? ¿Qué es lo que le puedes dedicar? No te preocupes si es poco o mucho, el tema es que lo tengas claro y que seas disciplinado y fiel y consistente precisamente a esa dedicación de tiempo a lo largo del año. También los recursos, evidentemente, que tienen que ver de crecimiento para tu negocio, como te decía, mentorías, formaciones, nuevas habilidades de negocio o habilidades técnicas que tengas que conseguir, como los que te ha marcado Lola. ¿Qué recursos también voy a poner este año para cuidarme como emprendedor, como emprendedora, como persona? Y en cuarto lugar, la cuarta clave fundamental, fiel a una estrategia, pero también con esa mentalidad de flexibilidad y adaptabilidad. Ve midiendo de forma trimestral qué resultados con indicadores concretos, igual específicos, objetivos, de qué resultados te están dando o no esas acciones y si tienes que pivotar, pues pivota, que no pasará nada, siempre será mejor que quedarte obcecado en una acción que no te da resultados. Por mí nada más, simplemente daros las gracias por estar aquí una vez más en Marketing con Sentido y en Emprender con Sentido. Te animamos a que de verdad tomes acción con lo que son estas acciones clave, que hagas esa planificación y te animamos también a que cojas los recursos
que nosotros ponemos en tus manos para conseguir que este 2024 te dé mejores resultados. Los recursos que nosotros te podemos ofrecer para empezar es este podcast. Si no estás suscrito, suscríbete para no perderte ninguno de los episodios que compartimos contigo. El otro recurso que ponemos en tus manos es del que ya te ha hablado Lola al principio y que muy pronto tendrás información, que es esa nueva comunidad que vamos a crear de emprendedores con sentido, donde sabemos que te vas a sentir mucho más acompañado y donde además vamos a tener un montón de contenido y herramientas de valor para ti. Y la tercera la herramienta o recurso que Lola y yo ponemos en tus manos es nuestra propuesta, nuestro programa de mentoría Emprender con Sentido. Es un programa de mentoría que además hemos reforzado, hemos optimizado especialmente este año para que te sientas acompañado en todas las cuestiones fundamentales para conseguir que tu vocación se convierta en una realidad de vida. Desde el punto de vista de la vinculación personal con tu proyecto, desde el punto de vista evidentemente estratégico de negocio, de emprendimiento, de marketing, y hacerlo todo de una forma realmente alineada, de una forma que tú naturalices y comprendas y realmente te sientas motivado para seguir empujando. Así que si quieres saber más sobre este programa Emprender con Sentido, en la descripción del episodio te dejaremos la información y podrás tener todos los detalles. Solo me queda agradecer a Lola su compañía y su ayuda en este episodio. Y Lola, si quieres decir algo antes de despedir, tuyo es el micrófono. Pues muchas gracias, Rafa. Pues sí, despedirme y con dos palabras, ¿no? Como hacemos en coaching muchas veces, sostenibilidad, ¿no? Que tu plan sea sostenible, ¿vale? Y equilibrio vital entre tu proyecto emprendedor y tu vida personal. Así que nada, me despido. Muchas gracias. Tomaremos nota. Muchas gracias a ti, Lola. A todos los que nos escucháis y nos veis también a través de nuestro canal de YouTube, no os olvidéis que también estamos en YouTube con este podcast, Emprender con Sentido y Marketing con Sentido. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos nada en breve. Recordar, está a punto de salir esa nueva comunidad de Emprendedores con Sentido. Estar muy atentos, suscribiros para tener alertas de cuando sacamos nuevo contenido y también vais a descubrir esta comunidad. Lo dicho, muchas gracias. Os deseamos lo mejor para esta semana y para este año que acaba de arrancar. Mucha fuerza, mucha motivación. Nos vemos muy pronto. Un abrazo fuerte. Chao.